La semana pasada estaba en una cafetería local, de esas de barra de siempre, cuando me puse a hablar con un tipo llamado Gary. Gary tiene un pequeño negocio de aire acondicionado y cuando salió el tema de los nuevos aranceles del 2025, su cara de verdad se iluminó por completo. Me hablaba con una emoción casi febril, como si estuviera celebrando un gol en el último minuto. Para él, esto no era economía, era una victoria patriótica. Decía con una convicción absoluta que finalmente alguien le estaba pasando la factura a los competidores extranjeros que llevaban décadas, según él, comiéndonos el mandado. Se sentía como si por fin el trabajador estadounidense estuviera cobrando un cheque pendiente. Pero entonces, mientras saboreaba ese triunfo moral, la conversación dio un giro, brusco y bastante incómodo. Gary sacó del bolsillo una factura arrugada de un envío de piezas de repuesto que acababa de recibir. Señaló una línea y su entusiasmo se evaporó al instante. El precio había saltado casi un 15% desde diciembre. Se quedó mirando el papel, con una confusión genuina que le nubló la vista, y me soltó una frase que me dejó helado. Pensé que nosotros éramos los que cobrábamos el dinero, pero siento que soy yo quien está firmando el cheque. Esa contradicción es el corazón de lo que está pasando hoy. Mientras en los podios políticos se habla de fuerza y de castigar a los adversarios, en el mundo real, Gary está en una cafetería viendo cómo sus márgenes de beneficio se desintegran. Pero lo más inquietante no es solo el aumento de precios, sino la arquitectura invisible que hay detrás. Si vas a una tienda de lujo y compras un bolso de piel de serpiente de $5,000, el gobierno le aplica un arancel del 5.3%. Pero si una madre soltera compra un bolso de plástico de $20 para ir a trabajar, el arancel es del 16%. Casi el triple. ¿Por qué nuestro sistema castiga más a quien menos tiene? ¿Por qué una cuchara de plata esterlina paga menos impuestos que una de acero inoxidable? Lo que estamos viendo no es solo un error de cálculo, es el impuesto invisible que está reforzando la desigualdad en Estados Unidos. Y hoy vamos a descubrir quién está pagando realmente la factura. De acuerdo, desentrañemos esto porque la paradoja del bolso que mencioné, la del reptil contra el plástico, es alucinante. Un bolso de $5,000 paga un 5.3% de arancel y uno de $20 paga un 16%. Mi primera pregunta es, ¿esto es un caso aislado, una extraña casualidad en el código fiscal, o este patrón se repite? Pues mira, lejos de ser una casualidad, es la norma. Este es, de hecho, el diseño fundamental del sistema arancelario estadounidense. El fenómeno tiene un nombre técnico. Es un impuesto regresivo. Impuesto regresivo. Sí. Esto ocurre cuando las personas con menores ingresos terminan pagando una proporción mayor de su dinero en impuestos en comparación con las de mayores ingresos. Y en los aranceles, este patrón es increíblemente consistente. ¿Qué tan consistente? O sea, ¿estamos hablando de algunos casos o...? No. En aproximadamente el 60% de todos los bienes sujetos a aranceles, las versiones más baratas, las de bajo valor, enfrentan impuestos más altos que sus contrapartes de lujo. ¿60%? Y si nos centramos únicamente en los bienes de consumo, los que la gente compra todos los días, esa cifra se dispara a más del 70%. 70%. ¡Qué locura! Entonces, para la mayoría de las cosas que compramos, el sistema está diseñado para cobrar más por la versión asequible. ¿Necesito más ejemplos? Porque esto suena casi increíble. Claro, pensemos en ropa. Un suéter de cachemira, que es un artículo de lujo, tiene un arancel del 4%. Ok, 4%. En cambio, un suéter de acrílico, el que encontrarías en cualquier tienda departamental, paga un 32%. Espera. 32%. Eso es 8 veces más. Es absurdo. Y se pone peor. Vayamos al calzado. Unos zapatos de vestir de cuero tienen un arancel del 8.5%. Pero el calzado más básico que te puedas imaginar, unos tenis que cuestan menos de $3 el par. Menos de $3. Esos están sujetos a un arancel del 48%. Es la tasa más alta para cualquier bien manufacturado en todo el país. ¡No puede ser! Un 48% de impuestos sobre los zapatos más baratos que existen. Híjole, eso cambia por completo la perspectiva. No es un pequeño impuesto al consumo, es una carga masiva sobre un artículo de primera necesidad. Y el ejemplo de la cubertería es igual de revelador. Unas cucharas de plata esterlina. Un artículo que a menudo se hereda, un lujo, tienen un arancel del 3.3%. Muy bajo.
Mientras tanto, las cucharas de acero inoxidable que la mayoría de la gente usa a diario pagan un 14%. Algunos analistas bromean con bastante ironía que la clase de la cuchara de plata literalmente obtiene una exención fiscal en sus cucharas de plata. Y esto nos lleva de vuelta a Gary y su negocio de aire acondicionado. Porque, como él descubrió con su factura, esto no es solo un debate teórico sobre suéteres y cucharas. Tiene consecuencias muy reales para las pequeñas empresas. Me pregunto cómo se traduce esta estructura en una industria como la suya. El impacto es directo y, la verdad, severo. Pensemos en los aranceles que se implementaron sobre materias primas clave entre 2018 y 2025. Se impuso un 25% sobre el acero importado. ¿Y el acero? Y entre un 10 y un 25% sobre el aluminio. Estos no son números pequeños. Como resultado, los costos del acero en el mercado nacional subieron un 30% entre 2018 y 2023, y los del aluminio un 20%. Y supongo que la industria del aire acondicionado es, básicamente, acero y aluminio. Exactamente. Dependen fundamentalmente de estos dos metales para todo. Los conductos, los hornos, las unidades de condensación, no pueden operar sin ellos. Así que, de la noche a la mañana, el costo de sus materiales base se disparó. Entonces, a ver, incluso si un fabricante como Carrier o Trane ensambla sus unidades aquí en Estados Unidos para ser americano, siguen siendo golpeados por estos costos. Sí, claro, porque la cadena de suministro es global. Pagan más por los componentes que importan. Y muchos de los componentes electrónicos cruciales, los controles, los sensores, los motores, se importan de China. Ah, claro. De hecho, los principales fabricantes, que dominan más del 60% del mercado estadounidense, producen en México, pero obtienen componentes críticos de China. Es una red global. Lo que significa que el arancel se va acumulando en cada paso. Y al final de esa cadena está Gary, el contratista, que ve cómo sus márgenes se evaporan. Y después de él, el consumidor. Mencioné que un sistema de $3.500 ahora podría costar $4.200. Gran parte de ese aumento es esta cascada de costos. Y ese efecto se extiende a toda la industria de la construcción. Estados Unidos depende enormemente de las importaciones para construir. El 26% de su acero viene de fuera, principalmente de Canadá y México. 26%. Y el 44% de su aluminio, sobre todo de Canadá. Cuando se imponen aranceles a estos materiales, se crea una volatilidad de precios enorme. Los constructores no saben cuánto costarán sus vigas de acero en 3 meses. Lo que los obliga a ser más cautelosos. Probablemente presentan ofertas más altas para cubrirse las espaldas, y eso puede frenar proyectos enteros o encarecer la vivienda y la infraestructura para todos. Es increíble que un sistema con efectos tan negativos y francamente tan extraños siga existiendo. Me cuesta entender cómo se diseñó algo así. ¿Fue un error o tenía algún sentido? Tenía una lógica, pero una lógica de hace casi un siglo. Para entender el origen, tenemos que viajar a la década de 1930, en la era que siguió a la famosa ley de aranceles Smoot-Hawley. En este momento, la economía de Estados Unidos era radicalmente diferente. Muy distinta, me imagino. Tenía una industria manufacturera nacional masiva de bienes de bajo costo: textiles, botones, calzado barato, cristalería. Las mismas cosas que ahora tienen los aranceles más altos. Precisamente. Y los fabricantes de esos productos tenían lobbies increíblemente poderosos en Washington. Exigieron y obtuvieron aranceles muy altos para protegerse de las importaciones baratas que pudieran competir con sus fábricas. El argumento era proteger los empleos estadounidenses. Y supongo que los importadores de artículos de lujo también tenían sus propios lobbies, ¿no? Claro, pero su argumento era el opuesto. Decían, nosotros no competimos con las fábricas estadounidenses. Nadie en Carolina del Norte está produciendo vino francés o bolsos de piel de serpiente. ¿No hay empleos que proteger aquí? Exacto. Así que no hay razón para grabarnos fuertemente. Y el gobierno, en gran medida, estuvo de acuerdo con ambos lados. Así se cimentó la estructura. Aranceles altos para los bienes de bajo costo y aranceles bajos para los de lujo. Pero esas industrias, las fábricas de botones y tenis baratos, ya no están realmente en Estados Unidos, ¿o sí? Se trasladaron al extranjero hace décadas. Exacto. La producción de tenis de $3 el par no ha existido en Estados Unidos desde los años 70.
Esas fábricas ya no son una fuerza económica importante aquí. Sin embargo, los aranceles que se crearon para protegerlas siguen vigentes. Son como aranceles zombies, políticas que siguen caminando y afectando la economía para proteger industrias que ya ni siquiera existen en el país. Me gusta ese término, aranceles zombies, porque realmente captura la inercia del sistema. Siguen vigentes décadas después de que la industria que debían proteger desapareció, y persisten por una simple razón de poder político. No existe un lobby organizado y bien financiado que represente al consumidor de bolsos de plástico. O de cucharas de acero. O de cucharas de acero inoxidable. Pero los lobbies de las marcas de lujo son muy activos para asegurarse de que sus productos sigan teniendo un trato favorable. Así que es un sistema que ya no tiene justificación económica, pero que nunca se reforma porque las fuerzas que se benefician de él son mucho más organizadas. Y supongo que el impacto total de esto no es menor. ¿De cuánto dinero estamos hablando? El impacto es enorme y la forma en que se distribuye es lo más revelador. Hay una estadística que lo resume todo. Pensemos en los bienes de consumo básicos: ropa, calzado, ropa de cama, artículos de viaje. En conjunto, representan solo el 6% del valor total de las importaciones de Estados Unidos. Solo un 6%. Parece una porción muy pequeña del comercio total. Lo es, pero aquí viene lo impactante. Ese pequeño 6% de las importaciones genera aproximadamente la mitad de todos los ingresos arancelarios que recauda el país. Espera, un momento. ¿Me estás diciendo que la mitad de todo el dinero que el gobierno recauda en la frontera viene de ese pequeño grupo de cosas que usamos todos los días, como ropa y zapatos? Eso es exactamente lo que significan los datos, si excluimos los aranceles más recientes de las guerras comerciales. El sistema está diseñado para extraer ingresos precisamente de los bienes esenciales que la gente, especialmente las familias trabajadoras, compra con regularidad. Y ahí es donde se ve claramente el efecto regresivo. Completamente. ¿Cómo se ve eso en los bolsillos de la gente? Bueno, a ver, cualquier impuesto al consumo fijo es, por definición, más duro para quienes tienen menos. Si lo medimos en dólares absolutos, puede ser engañoso. Los hogares más ricos pagan más en total, claro. El 10% más rico paga casi 3,000 millones de dólares en aranceles al año simplemente porque gastan mucho más. Claro, gastan más, pagan más. Y el 10% más pobre paga unos 530 millones. Lo que a primera vista podría hacer pensar que el sistema es justo o incluso progresivo. Correcto. Pero esa es la visión equivocada. La clave es verlo como un porcentaje del gasto total de una familia. Y cuando se analiza así, la carga es casi idéntica para todos. Alrededor del 0.25% del gasto, sin importar el nivel de ingresos. O sea, un impuesto que consume el mismo porcentaje del gasto de una persona rica y de una pobre. Por su naturaleza, es mucho más pesado para la persona pobre. Para ellos, es una porción mucho mayor de su ingreso disponible. Esto debe afectar a ciertos grupos demográficos más que a otros. Sin duda, los datos de la encuesta de gastos del consumidor lo confirman. Las familias de bajos ingresos, las familias monoparentales y las familias afroamericanas e hispanas dedican un porcentaje significativamente mayor de su presupuesto a estos bienes básicos, que están fuertemente gravados. ¿Tienes algún dato concreto? Sí. Por ejemplo, una familia monoparental gasta en promedio el 4.9% de su presupuesto en ropa, calzado y artículos para el hogar. Una familia de clase media con 2 padres gasta el 3.7%. Así que el sistema está diseñado para extraer una porción mayor del presupuesto de aquellos que ya tienen los presupuestos más ajustados. Es una transferencia de riqueza silenciosa e invisible. Justo. Al final, todo vuelve a la historia de Gary en esa cafetería. Su confusión, su sentimiento de haber sido engañado al ver esa factura, no es un incidente aislado. Es la manifestación en el mundo real de una arquitectura fiscal compleja y anticuada que se extiende por casi un siglo. Sí, lo que empezó con una lógica quizá entendible para su época.
¿La de los años 30 para proteger fábricas? Exacto. Se ha transformado hoy en un impuesto invisible que opera de manera silenciosa y persistente. Un sistema que en la práctica pues penaliza sistemáticamente los bienes de consumo masivo mientras que favorece a los artículos de lujo. Y en la economía globalizada actual, donde las cadenas de suministro se extienden por todo el mundo, muchos de estos aranceles ya no protegen empleos que realmente existen en el país. En cambio, su función principal es la de un impuesto regresivo que agrava la desigualdad. Asegurando que aquellos con menos recursos paguen una parte desproporcionada de la cuenta. Exactamente, tal como Gary se dio cuenta al mirar su factura, sintiendo que, en lugar de cobrar, era él quien estaba firmando el cheque.